Buenas noches para todos, buenas tardes. Espero que me estén escuchando bien. Hola, buenas tardes. Hola Alicia, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Disculpa la hora. Fue que me metí al baño y estuve... Ya te envié la invitación, Alicia. Ah, Ajá, ah, hola. Buenas tardes, ¿cómo estás? muy bien, muy bien. Yo súper nerviosa porque no todos los días tengo la oportunidad de entrevistar a una mujer de múltiples miradas. Cuando Ah, pues, eh, escogí ese nombre ayer fue porque me puse a revisar todo lo que tú has hecho, todas a las cosas a las que te has dedicado, que indudablemente dije yo, esta es una mujer de múltiples miradas. Entonces, bueno, me he ocupado estos 2 días de empaparme, o cuasi empaparme, porque creo que no puedo, no me resulta suficiente el tiempo para... Hola, buenas tardes, Juno, bienvenida. Bienvenido a todos los que se están conectando. Les aseguro que esto va a ser un excelente conversatorio, una excelente entrevista para Alicia Montero. Bueno, estoy viendo ahí grandes amigos, Rafa, Jessy, saludos, Mariela también. bueno, qué bueno, qué bueno que se tenga, que así es que deben ser los amigos cuando admiran a la persona que va a ser entrevistada. Yo sé que tus amigos te valoran y te aprecian porque es una mujer de un calibre excepcional, de verdad que sí. No conocía a Alicia como lo he aprendido a conocer estos 2 días, te lo confieso, ¿ok? Por esto, este no va a ser un en vivo de poesía solamente, este va a ser un en vivo de múltiples miradas y porque sé A mí me que gusta tiene como, ese título, ¿sabes? Porque yo tengo una especial relación con el término mirada. Saludos, Rafael Andrés, qué alegría verte por aquí. Fíjate, porque bueno, sabes que mi mamá no ve, o mi mamá es ciega, pero ella ve. Entonces, el término mirada para mí tiene una significación muy particular, porque sí, al, al vivir con ella, pues he tenido que desarrollar muchas maneras de ver. así es. Es más, me di cuenta que no solamente ella, sino 2 hermanos de ella también este, tuvieron la misma situación pero eso no me impidió para ser una mujer activa, fue directora de la escuela de invidentes. Y a ti yo creo que te sirvió mucho porque ahora este proyecto de Otopono, ¿verdad? Otopono, perdón, y ediciones, tiene que ver mucho con esa, como diría yo, esa necesidad de resarcir lo que la gente a veces que ha sido invidente físicamente, pero no invidente desde su espíritu, porque desde el espíritu y del alma no se ciego. Entonces, creo que eso es una forma de honrar a todas aquellas personas que tienen el derecho a que se puedan leer, ¿verdad? Y es por eso que de verdad me siento muy, muy consustanciada con ese proyecto. De hecho, te informo que voy a comenzar un curso de escritura ahora, la semana próxima, el 6 de marzo, que dura todos los días, hasta el 17 de marzo, en la biblioteca Galo Sepúlveda, aquí en Temuco, que es la biblioteca más importante de aquí. Y bueno, porque estoy en ese proceso que tú dices, ¿no? Un problema de que quien quiere escribir es atreverse y autoconocerse y Es. soltarse, porque si no, te saboteas constantemente tu proceso literario. Así Entonces, es.
leyéndote, escuchándote esta mañana en 3 videos, lo que tú decías, pues, dije, me inscribo. Menos mal que me enviaron la notificación y me dijeron, ya estoy inscrita. Gracias a Dios. Pero antes de continuar, quiero presentarles a los quienes no la conocen, a Alicia Montero. Alicia Montero es zuliana, de Maracaibo, si no me equivoco, ¿verdad? Es de Maracaibo. ¿Sí? Egresada de la Universidad del Zulia, licenciada en Letras, tiene un doctorado en Ciencias Humanas y una maestría en Literatura Venezolana, y además ha escrito varios poemarios. Uno de ellos es Primeras Personas y otros poemas, y otros más que tengo por aquí guardados. Hablar de tu currículum es muy extenso. Fuiste la primera mujer que a nivel nacional fue presidenta de la Cámara Junior. Y eso es una institución con la que yo también he estado vinculada, aunque no fui parte de ella, pero fue porque en un tiempo de mi vida, Fernando Arias Sánchez Arias, estuvo muy cercano a mí. De hecho, cuando yo estuve en la Gerencia General de Corpo Zulia, nosotros participamos con él en varios procesos de capacitación donde trabajamos con los mapas mentales y con todas estas teorías que propone a través de su organización dinámica, o no sé si la tiene todavía Fernando. Y luego en Caracas con otra institución que creo que se llamaba, tiene un nombre parecido al PCOX, que creo que también estaba, PCOX, que también estaba un zuliano acompañando a Fernando en esa institución. También hicimos varios programas con ellos, bien interesantes para nuestros gerentes. En fin, y te voy a decir algo, no lo he conseguido, pero cuando vi la foto de tu pelirrojo, como tú lo llamas, yo le tomé una foto a ese pelirrojo. Yo tengo una foto de ese pelirrojo. Sí, señor. Y la tengo en mi Facebook, pero tengo tantos álbumes allí que me puse a buscar y no me dio tiempo, porque después me comenzó a dar errores. Y me comenzó a dar errores, ¿no? Así que cuando la encuentre te la de llegar, pero sé que la tengo. Yo dije, esa cara ahí no se puede dejar de reconocer, sobre todo por el color y lo blanco que es él, ¿no? Bueno, y más de decir que Eduardo lo admiro también, lo estuvimos entrevistando aquí. Bueno, como les dije, Alicia fue la primera mujer a nivel nacional presidente de la Cámara Junior Internacional, que para quien no la conoce es una institución de alto prestigio internacional. De allí han salido grandes líderes, no solo hombres y mujeres, y por lo tanto no estamos entre cualquier persona. Es por eso que hoy Alicia es capaz de facilitar procesos de liderazgo. Es por eso que hoy Alicia es capaz, además de ser una poetisa o poeta, como mejor te guste que te llamen, ser una mujer capaz de ayudar a quienes queremos aprender a escribir, para que queremos ese gusanito de expresar nuestras experiencias, contar nuestras historias, y que creo que es el legado que le podemos dejar a nuestros nietos, a nuestros hijos, aunque sea a nivel de familia, pero que cuando los que vienen adelante nos lean, creo que es algo bien importante, porque eso les va a dar identidad a ellos, eso van a reconocer allí quiénes, de dónde vienen, quiénes son, etc. Entonces, Alicia, eres locutora, tuviste un programa de cuentos y cuentistas, muchos años en FM Luz, en la Universidad del Zulia. Ahora estás en tu proyecto de ediciones Onotopo Ediciones, que por cierto es el lugar del Onoto. Onoto Topo. El lugar del Onoto. Ah, ok. Ahora sí. Además, quisiera porque se me olvidó pasarlo del celular donde estoy transmitiendo a este celular, la información que me hiciste llegar sobre el evento que va a haber en el Centro Venezolano, en el CEBAC, donde ustedes van a presentar como editora, ¿verdad?,
los, las poesías de Euro Montero, tanto en sistema braille como en tinta, ¿cierto? Vamos a tener una exposición que es mixta desde distintas perspectivas, porque, pero primero vamos a hacerlo lo formal. Gracias, María Cintia, por esta invitación, que estoy segura que vamos a disfrutar mucho esta conversación. Sí. Nos están diciendo que se congela la imagen. Debe haber algún inconveniente con el... ¿Se me congela a mí? No, te está diciendo Teresa que se congela la imagen de ustedes. ¿Pero de quién? ¿De la tuya o la mía? Porque yo me veo sin congelar. Ajá. Y a ti tampoco te veo congelada. No, le está diciendo a alguien que está conectado allí. Bueno, ya veremos, Teresa, a ver si mejora la cosa. Fíjate, tú decías, bueno, no nos conocíamos porque habíamos estado en contacto por otro proyecto que se llama Eros y Psique, que es un ciclo de conversaciones sobre psicoanálisis y literatura que tuvimos durante un tiempo de manera virtual, que fue la continuación de un ciclo de encuentros que habíamos tenido de manera presencial en Maracaibo, en el Centro de Arte de Maracaibo, Liga del Monte. Y bueno, eso fue muy rico, el tiempo que estuvimos con Eros y Psique, y bueno, y luego, y por allí establecimos contacto. Pero fíjate que hay, como dicen que el mundo es un pañuelo, ¿no? Fíjate como tú has mencionado varias personas que han sido y son muy importantes para mí, porque los conocí en la Cámara Junior hace ya muchos años, a Fernando es un gran amigo, y Adrián fue... Adrián murió, ¿verdad? No, Adrián está vivo y trabajando. Pero de milagro. Adrián tuvo, por gracia de Dios y la ciencia, un trasplante exitosísimo de corazón. Qué bueno. Desde el año 2000, el 1 de enero de 2016 le hicieron un trasplante de corazón, y ahí está, sigue formando facilitadores como hicimos durante tanto tiempo en PCOS y en la Cámara de Internacional de la JCI. Entonces son grandes amigos que conocí en la Cámara y que siguen siendo pues muy cercanos desde todo punto de vista, no solo porque son amigos, sino porque son mentores, porque fueron mis formadores, mis facilitadores. Fernando, además, un modelo de liderazgo, fue presidente mundial, el primero presidente mundial de la JCI. El año pasado tuvimos el segundo presidente mundial venezolano, también de Maracaibo, Argenis Angulo, gran amigo, un ser humano excepcional. Y un extraordinario facilitador también, Argenis. Porque la JCI es una escuela de liderazgo, yo lo llamo un laboratorio de liderazgo. Allí nosotros aprendemos a hacer proyectos, a trabajar en equipo, a desarrollar nuestras habilidades, a descubrir, a ubicar dónde están nuestras oportunidades de mejora y a trabajar en ellas, ¿no? Entonces, yo no tengo cómo pagarle a la JCI todo lo que yo he aprendido, todas las oportunidades que me ha brindado desde que tenía 19 años, cuando la conocí. Bueno, cuando la conocí no, porque yo conocí la Cámara Junior mucho antes, porque mi papá fue miembro de la JCI, y entonces yo veía esos documentos en casa, de tal manera que cuando a mí me invitó un gran amigo, Mauricio Riggi, compañero del colegio, que me dijo, me lo conseguí una vez en el antiguo Hotel del Lago, y le digo yo, ¿qué haces aquí? Me dice, que estamos formando un capítulo de la Cámara Junior. Y yo le digo, ¿qué? De la Cámara Junior. Y me acordé de esas carpetas, de esos manuales que estaban en mi casa. Y yo le dije, ay, a mí me interesa. Y él me dijo, bueno, yo te llamo. Y bueno, y a la semana siguiente me estaba llamando para que me incorporara, y hasta hoy. Actualmente, para el año 2023 y 2024, soy la presidenta del Senado de la JCI Venezuela.
que es Y me di cuenta también que eso es acepté una gran responsabilidad, ¿no? Porque van a tener el trabajo de formar también líderes ustedes. y apoyar a las generaciones jóvenes, porque sabes que la JCI es para personas entre 18 y 40 años. Ya yo pasé esa edad, evidentemente, no me avergüenza decirlo, hace un buen rato, pero hace un buen rato también me concedieron la senaduría, que es una membresía vitalicia de la JC. Y eso lo que Bueno, son hace es, mentores, Alicia, son mentores de los que llegan. exactamente, lo que yo estoy haciendo ahora es hacer lo que hicieron conmigo esos mentores. Apoyar, acompañar, guiar, orientar, eso, ¿no? Buscar a otras personas, hablar de lo que significa la Cámara para que otras personas aprovechen esa escuela de liderazgo, ese laboratorio vivencial de liderazgo que es, ¿no? Entonces, esa es una de las miradas como me acerco yo a la vida, lo que he aprendido en la JC. Porque esa ha sido como otra universidad, además de mi casa de estudios, mi muy querida Universidad del Zulia, donde me formé y donde me formé desde el pregrado hasta el doctorado y donde trabajé durante 27 años como profesora en la Escuela de Letras. Y bueno, esa es mi casa, porque trabajé allí, porque trabajé en el posgrado, en la maestría de literatura que coordiné durante varios años, Luz FM, que bueno, trabajé allí desde que se fundó hasta 9 años, tuve 9 años en un programa de radio, y es una emisora que yo quiero mucho, y bueno, la universidad es mi otra casa, pues, sigue siéndola. Y cualquier cosa que yo pueda hacer para retribuir la formación que me dio, pues aquí estoy, ¿no? Y este proyecto del que tú estás hablando es un poco también homenajear la formación que se recibe en la escuela de Élite. O sea, que aunque ya yo no sea profesora activa, pues soy profesora jubilada, pues seguir difundiendo el mensaje, seguir formando lectores, seguir difundiendo la poesía, la literatura. Tercera edad. Porque no hay impedimento para comenzar a leer, para disfrutar de la lectura, para aprovechar todo lo que la lectura tiene para darnos. O sea, hay gente que dice, pero si yo tengo 50 o 70, maravilloso, eres bienvenido. Allí estamos esperándote para acompañarte en el proceso de ser mejor lector y de ser mejor escritor también. Tú sabes que revisando tu perfil de Instagram, me di cuenta de algo que escribiste a propósito del Día de la Mujer, que no lo escribiste, que lo escribiste para el Día de la Mujer del año pasado, donde hablaba de las diferentes etapas, ¿no?, de la mujer, por edades, después de los 50 y más allá, dices tú, ¿ok? Yo me identifiqué con esa después de los 50, obviamente, porque tengo más de 50 años, ¿verdad? Pero fíjate una cosa, no sé qué pasa, no sé si estoy equivocada, pero siento que cuando ya nosotros vamos a haber cumplido una etapa, entre comillas, como madre, porque creo que como madre nunca se termina de cumplir la etapa, o sea, ya que los hijos son adultos, se formaron, ya no están en la casa, etcétera. Tú tienes como más tiempo para ti misma, ¿ok? Y en ese tiempo es cuando te comienzas a dar cuenta de muchas cosas que has hecho y no has valorado, ¿ok? Y que las puedes rescatar para comenzar a escribir sobre ellas. Porque, te lo digo, yo estuve revisando todo lo que yo he escrito desde hace mucho tiempo y estoy sorprendida. Y ahorita mi gran disyuntiva es cómo organizar, darle organicidad a todo eso, porque quiero publicar muchas cosas de ellas, porque creo que son útiles, no solo para mí, sino para cualquiera que pueda llegar. Yo escuchaba dos poesías tuyas hoy, una que se llama Tregua, ¿verdad? Tres. Y la otra
que es la batalla campal, es la batalla campal que se da en la relación íntima, ¿no? Y a mí me golpearon, igual que, igual que la vuelta a Ítaca, a mí me golpearon esas. O sea, yo me sentí identificada 100% allí, ¿no? Ay, qué maravilla escuchar eso. Qué maravilla De escuchar hecho, eso. ah, Cuando un lector o una lectora te dice, eso me llegó, eso yo me identifiqué, eso me hizo recordar, lo que leí me conmovió, tú dices, valió la pena escribir eso, ¿no? Vencer los temores, vencer la timidez incluso, porque yo me considero tímida como escritora, porque muchos de esos poemas estuvieron guardados, escondidos un buen tiempo, ¿no? yo Y creo, yo me dio la decía, no, sí, ¿no? Hasta que te atreviste. hasta que bueno, ya lo voy a hacer, porque yo estoy motivando a otros a escribir y entonces yo no voy a publicar, no puede ser. Y entonces y después que salió ese primer libro, ahora ya están varios en cola. Ya hay uno por allí que está, un libro para niños que está casi listo, estamos ultimando los detalles de la ilustración y la maquetación, es un cuento hermoso que estoy seguro que les va a encantar cuando salga. Es bello porque habla de la relación entre un niño y su abuela y la relación entre ese niño y la naturaleza, ¿no? Y cómo ese niño lee la naturaleza. Y les va a encantar, estoy segura que así va a ser. Y dos libros más de poesía, además del trabajo que estoy haciendo como correctora. Y bueno, entonces De ahora es eso cuando... también vamos a hablar porque creo que de tu faceta de correctora, ¿no? Más que de estilo, porque tú lo aclarabas también en un programa que te escuché, que más que una correctora de estilo que pretenda cambiar es el ir con la persona, revisando, sugiriendo, porque hay que respetar lo que el autor o la autora escribe, Sí, ¿ok? Quizás hay que hacerles algunos arreglos de tipo de palabras que quizás están repetidas, que se pueden cambiar, o el excesivo uso de artículos o de ciertas palabras, pero en general yo creo que es un proceso tal y como tú lo explicabas, de acompañamiento real, porque no es que yo te entrego a ti algo para que me lo corrijas, me lo arregles, me lo pongas bonito para que yo pueda para sacar 20 en una tesis de grado, por ejemplo. No sé si me explico, ¿no? O para que sea el libro perfecto para ir a una editora a ser publicado, sino que haya esa conjunción de esfuerzos donde tú puedas perfectamente ir guiando a la persona inclusive a descubrirte. claro, y a desarrollar una relación distinta con la escritura, María. Porque fíjate, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado tantas veces? ¿No? Voy a saludar a Hugo, a Cristina, a Dalia, que han aparecido por ahí, me alegra tanto verlos. ¿Qué ha pasado? Que la escritura se veía solo como una tarea dentro del ambiente escolar, ¿no? Y entonces la escritura era solo para demostrar que uno dominaba un conocimiento en alguna disciplina. Y muchas veces lo que hacíamos era ni siquiera escribir, lo que hacíamos era copiar lo que otros habían dicho. O sea, Es no nos correcto. estábamos expresando nuestro conocimiento, nuestra reflexión, nuestro saber, sino, bueno, repitiendo lo que otros habían dicho. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que la escritura es un vehículo de nuestro ser, es un vehículo de nuestro saber, es un vehículo de nuestro sentir y de nuestro pensar. Entonces, la relación con la escritura ya es diferente. Yo no la uso para demostrar algo, para rendir un examen o para cumplir con una tarea, sino porque me estoy expresando, porque me estoy reconociendo en eso y porque estoy entregando algo a otras personas. ¿Ves? Entonces me estoy Ok, ahí comunicando.
tiene que ver mucho también, creo que la tarea de los educadores, inclusive hoy más que nunca, creo que tiene que ver, además de la de ellos, la de la gente que se encarga a ayudar a los niños en las tareas dirigidas, porque ahora abundan las personas que ayudan en tareas dirigidas, ¿verdad? Y no es que ir a la casa de alguien y vigilar que haga las tareas o hacerle algún señalamiento concreto, sino yo pienso que tiene que ver con el desarrollar la capacidad crítica de los alumnos, de los muchachos, que sean capaces de, cuando leen algo, sin miedo, de poder arriesgarse a decir lo que allí ellos sintieron que se transmite. Entonces, despertar en ellos, ese cuestionar lo que leen. Acabas de mencionar una palabra fundamental que es la libertad. La libertad. Escribir. Porque leer y escribir son como las dos caras de la misma moneda, ¿no? O sea, decía el poeta Alfredo Chacón, venezolano, que la escritura es la lectura perfecta. O sea, cuando tú lees algo que te conmueve, que te mueve por dentro, eso hace que tú quieras escribir sobre eso. O sea, te pone a pensar, empieza como una cotufa ahí dentro de la cabeza, ¿verdad? Y por dentro. Y entonces tú dices, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto que estoy sintiendo? ¿Con esto que estoy pensando? ¿Con esto que estoy imaginando? Bueno, Es correcto. no me quedo con eso, lo pongo por escrito. Y bueno, después vemos qué hacemos con eso. Pero primero, vuélcalo en el papel, escribe todo lo que salga, ya sin crítica, que eso salga. Y luego, bueno, ya después vemos qué vamos a hacer con eso. Si ese ambiente de libertad se pudiera fomentar en los salones de clase, los niños sentirían que ellos pueden expresarse con su palabra oral y también con su palabra escrita. Pero la única manera de que los niños se comuniquen es para repetir lo que otros han dicho. Sí, lamentablemente. Entonces no se valora la originalidad, la creatividad, el esfuerzo personal de reflexión, de imaginación, de creación, sino la memoria, la capacidad de repetir o de relacionar, pero solo para imitar, ¿no? No para que podamos ser quienes realmente somos. Entonces, es tan trascendente el asunto de aprender a leer y aprender a escribir, no solo para conocer o saber, sino para conocer y saber sobre cada uno. O sea, aprender a conocerme, no solamente aprender a conocer el mundo, sino aprender a conocerme a mí, claro, a mí misma. Porque puede suceder, creo yo, disculpa, puede suceder, es más, debe suceder, seguro que sí, que cada niño que lee algo va a imaginar cosas distintas, va a sentir cosas diferentes y va a plasmarla de manera diferente. Entonces, cuando se les lleva todo por un tubo, ¿verdad? Es imposible. Y es que entonces vienen las quejas, pero ¿qué pasa con los jóvenes? Que como que les cuesta pensar, reflexionar, que a veces uno tiene cuando está en la universidad buscando la manera de, dando la vuelta de cómo lograr que ellos puedan capaz de ser ellos mismos y expresarse con su propia voz y no con la voz prestada de terceros. Exactamente, de escuchar, mira qué bella esa frase, de expresarte con tu voz y no con la voz prestada de otros. O sea, es como que somos ventrílocos, ¿no? Como esos muñecos que mueven la boca, pero está hablando otra persona por detrás, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y después decimos, bueno, ¿y por qué los muchachos no piensan? ¿Por qué los muchachos parece que son una masa, que no se distinguen unos de otros? Pero ¿qué es lo que hemos hecho en la casa y qué hemos hecho en la escuela para hacer personas, no masas, sino hacer personas, cada una única, irrepetible e insustituible, ¿no?
Allí está. Por eso es que es tan valiosa claro, yo defiendo la literatura, la lectura de literatura, pero la lectura en general, porque tú Sí, que claro. estudiaste evidentemente vas a defender la importancia del pensamiento filosófico, pero también el que está leyendo ciencia, eso es una manera de desarrollar su pensamiento crítico, la capacidad de observación, de razonamiento. Entonces, es la lectura en general, pero sobre todo la lectura de literatura, le da grandes posibilidades al niño y al adulto también, por supuesto que sí. Mira que una de las cosas que tú dices es cómo se puede aprender a través de los cuentos, de las historias, de los mitos. ¿Okay? ¿Cuántas personas a través de un mito pueden descubrirse a sí mismas? Muchísimas, muchísimas personas, porque son símbolos que de alguna manera están en su vida representados de otra forma, pero que puede con su capacidad de integración, de pensamiento, de sentimientos y emociones, llegar a ver el sentido de lo que ese mito, de lo que ese cuento puede ser parte de lo que él vive y cómo le puede ser, cómo le puede estar afectando negativamente, ¿verdad? Y cómo le puede estar afectando positivamente, que es otra cosa. ¿En qué concluye a nivel de la pedagogía, de la mirada pedagógica, eso? Porque si no hay profesores que cumplan con todo ese proceso, ¿verdad? De ir desde la lectura propia del libro hasta que cada quien diga o sienta, yo he ganado esto, 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 esto. No pasa nada. Aquí dice Teresa Sánchez, si todos los docentes motivaran y respetaran al ser a imaginación de cada niño, pienso que hay mucho que revisar en educación, tan trascendental esta profesión en el hombre. Indudablemente que sí. Porque de nada sirve que cambien los currículos, de nada sirve que cambien, que suban los números de años para estudiar, y si no cambia el sistema. O sea, sí, y no solo el sistema, yo creo que tiene que ver con la actitud del docente. Es la actitud del docente. Y tiene que ver con que muchas veces el docente no ha experimentado él mismo o Sí, ella correcto. misma la vivencia de la lectura. Así es. No, o sea, yo fui muchos años formadora de maestros, o sea, o de futuros maestros, de preescolar y de básico también, y del liceo, ¿no? De bachillerato. Y lo primero que yo hacía antes de dar fórmulas, antes de hablar de teoría, era vamos a leer a estos autores. O sea, para que ellos experimentaran ellos, o sea, qué les pasaba al leer un cuento, al leer un poema, al leer una obra de teatro. Entonces, cuando ellos se echaban a reír con una obra de Aquiles Nazoa, o cuando se maravillan con un poema de Jairo Aníbal Niño, por ejemplo, el colombiano, o cuando leemos a Gabriela Mistral, o cuando leemos a este autor que ahorita está en el boom, en el ojo del huracán, porque por los cambios que se están haciendo a sus libros, el escritor de Gales, Roald Dahl, por ejemplo. Cuando esos maestros se dan la oportunidad de leer y de disfrutar y de imaginar incluso de llorar con algo que han leído, ese es el equipaje que se llevan, porque ¿qué es lo que sucede, María? Yo siempre lo digo, cuando tú has tenido una experiencia buena, ¿qué haces? Generosamente quieres que otros tengan una experiencia similar. Correcto. Es como cuando tú vas a un buen restaurante y comes bien y te atienden bien, tú sales hablando bien de ese restaurante para que otros vayan allí y tengan una buena experiencia. Igual cuando tú tienes una linda experiencia lectora, conoces a un autor, lo disfrutas, aprendes con él, te cambia, tú dices, yo tengo que salir a decirle a alguien que conozca a este autor,
Igual cuando ves una Claro, película, claro, claro. A mí me pasa con Irene Vallejo. Yo quisiera que todo el mundo leyera Irene Vallejo. después que tú lees ese libro, tú no quieres que medio mundo que lee ese libro, tú dices, Dios mío, cómo no conoces a esa señora? Tienes que leerla. Y Claro. entonces tú tienes el PDF y se lo regalas a la gente, se lo envíes por correo, ¿no? Porque tú dices, eso es una buena noticia y las buenas noticias hay que compartirlas. Las buenas experiencias hay que compartirlas. Entonces nos convertimos en reproductores, en difusores, en promotores de lectura. Eso es un promotor de lectura, el que ha Sí, leído, lo ha vivido y hace que otros pasen por una experiencia similar. Eso es maravilloso. Tú le ves la cara a un niño, cuando le ves la cara a un adolescente, a un adulto que está como, wow, mira lo que hay aquí, mira cómo esto me hizo sentir. Tú dices, ya, funcionó. Y esa mira, persona lo va a querer compartir con otra. Porque, así es. Mira, aquí dice la lista, la literatura es la comunión de las almas. Por cierto, ay, en estos días yo colocaba un video de Irene Vallejo, precisamente, donde ella, como se hizo una edición de su libro El infinito en un junco en aragonés, ella y dio unas breves palabras porque ella no pudo asistir al acto. Y ella dice que hay que salvar la lengua, ¿no? Que hay que salvar los libros, pero que también hay que salvar la lengua. Y eso que yo, porque son los ojos, ¿no? La lengua son los ojos del alma. Porque fíjate una cosa, yo me pongo a pensar, la lengua son múltiples y se dan en diferentes contextos y épocas, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa con lo que hoy se pretende hacer políticamente correcto? A mí uh-huh. no me extraña, y te voy a decir honestamente que a mí no me extraña que algún día muchas de las obras clásicas griegas comiencen a ser censuradas. Sí, mira, Entonces, cuando tú hablabas de la censura que está haciendo precisamente Ralph, el de la fábrica de chocolate, y no uh-huh. solo él, hay científicos que están siendo censurados por su postura, unos a favor, otros en contra del aborto, pero están siendo censurados, y así como muchos. Entonces, se está hablando de que por un lenguaje inclusivo hay que evitar ciertas palabras, sí, ciertas palabras, vamos a decirlo así. Pero resulta que al evitar esas ciertas palabras para incluir otras, también está censurando el derecho que tenemos todos a conocer cómo en un momento determinado de la historia y de la cultura occidental o de cualquier lugar de este planeta, pensaron, actuaban y hacían porque son referentes para que tú inclusive puedas sacar tus propias conclusiones con lo que estás viviendo el día de hoy. Exactamente. Yo creo que allí, fíjate, uno de los elementos que subyace a la censura, y yo no soy experta en censura y no quisiera hacerlo tampoco, No, yo tampoco. pero creo que uno de los elementos que subyace al asunto de la censura es la subestimación del otro. O sea, Uh-huh. tú subestimas al otro y por eso tú decides que esa persona es capaz o no de leer, lo que es capaz o no de hacer, lo que es capaz o no de pensar, ¿no? O de decidir. Entonces, cuando tú censuras una obra de literatura infantil, tú Imagínate. no solamente estás irrespetando a ese autor, no solamente estás mostrando una ignorancia de la contextualización de una obra, porque también, o sea, no podemos pretender que una obra de hace 50 años vea la realidad como la vería ahora en el 2023. Claro. Es ilógico, es totalmente ilógico. Pero además de eso,
O sea, además de la ignorancia, y cuando digo ignorancia no estoy insultando, o sea, Sí, sí, ignorar es no yo te saber, entiendo. ignorar es no saber, es desconocer, desconocer y subestimar la capacidad que un niño tiene de, de formarse un criterio y una opinión acerca de una situación. Entonces, la censura es lo contrario de la libertad. Es correcto. Es exactamente lo contrario de la libertad. Esto que estamos proponiendo. Porque entonces, si yo como madre, o como maestra, o como directora, o como editora, pongo filtros, pongo obstáculos, ¿no? Condiciones para hablar sobre algo. Porque estoy subestimando que ese niño pueda entender, tomar postura, reflexionar sobre una situación. Entonces, eso es lo que no, a mí lo que más me preocupa de todo esto es, o sea, cómo estamos viendo, cómo estamos considerando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y además, cuál es realmente nuestra responsabilidad, porque ¿qué hago yo? Si yo vengo y hago así, corto, y digo, esto no lo van a leer. Porque esto es irrespetuoso o es discriminatorio. Al final estás eliminando, estás haciendo desaparecer del mundo las situaciones discriminatorias. No. Se la estoy ocultando a mi hija. Las, Y lo que puede, y exactamente, las además de respetarlo. ¿Sabes por qué? El asunto, está. porque además la historia de la humanidad ha sido y es de una manera, y eso no lo podemos cambiar. Entonces, si queremos tener una visión integral del mundo, nosotros necesitamos saber cómo el hombre ha pensado en sus diversas épocas, porque censura siempre ha habido, censura siempre ha habido, se habla de la Edad Media como la época oscurantista, y sin embargo, por ejemplo, cuando Hitler en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos libros no se quemaron? Y así en muchos, aquí en Chile inclusive, en muchas culturas que han sido parte de regímenes totalitarios, donde solo se puede leer un tipo de lectura. Entonces, eso además creo yo que incentiva la curiosidad que quizás no sea tan buena, ¿verdad? Porque ya es como que la curiosidad, a ver qué pasa, no sé, como que aquí como que hay algo que sí es bueno, no sé si me estoy explicando, se puede interpretar de dos cosas, pero lo otro que también es preocupante, Alicia, y discúlpame que te reitere esto, yo no sé cuál es tu opinión y me encantaría saberla como mujer que te dedicas a la lectura infantil, que fue tu cátedra en una de tus cátedras en la universidad, que además te dedicas a hacer cuentos para niños, a trabajar con personas que están haciendo cuentos para niños. ¿Cuál es, si tú crees que en una familia llena de prejuicios, se le da al niño la libertad para leer, se le incentiva la lectura? Cuando estamos aparentemente en un mundo donde cada quien está agobiado por el día a día, por la rutina, por el trabajo permanente, donde escasos tienen tiempo para reunirse en una cena y que probablemente cada uno esté con un celular en la mano. O sea, ese tiempo para darse en familia, para compartir intereses que pudieran llegar a ser comunes, porque yo creo que, mira, mi nieta, por ejemplo, mi nieta comenzó a leer, aunque usted no lo crea, 2 años. ¿Pero qué? Yo, Su mamá se ponía con ella a leer. Mi hijo es un gran lector. En mi casa habían libros por todos lados. claro. ¿Ok? Y hoy mi nieta mayor sigue siendo una gran lectora. ¿Ok? Mire, yo recuerdo una gran amiga que fue mi alumna en pregrado, mi alumna en posgrado, yo fui su tutora de tesis de posgrado. Y ella estaba y bueno, su casa estaba llena de libros, la de ella y la de sus padres, su papá y su mamá, grandes lectores. Y ella me decía, Alicia, pero es que mi hijo no lee, que me preocupa. Yo le decía,
calma, calma, tú estás haciendo lo correcto. Él ha crecido en un ambiente lector, él ha visto que sus modelos más importantes, cercanos, son lectores. Tú no lo obligues a leer porque va a ser contraproducente. Claro. Déjalo tranquilo. Síguele ofreciendo opciones interesantes de lectura. Y en algún momento va a suceder. Como a los 12 años de ese niño, ella me dijo, ¿sabes? Consiguió un autor X, ahora no recuerdo cuál fue, y está enganchado, me dice, enganchadísimo con ese autor. Mira, María, y ese muchacho se destapó literalmente a leer. Eso fue una cosa increíble. Entonces tú dices, ahí está. Los padres tenemos que hacer nuestro trabajo, no obligar, sino ofrecer. Claro, no. Modelar. Modelar. Bandura lo decía, modelamos. Que los libros tengan un lugar importante en nuestro hogar. O sea, y que nuestra relación con esos libros sea de respeto, de diversión, de sabrosura, no de obligación. ¿Ves? Porque la obligación, nuevamente, también es antónimo de libertad. Claro que sí, claro que sí. No, Por cierto, que tú también dices que ahora los muchachos, y muchos de los que no somos muchachos, yo me considero también de ese grupo, leemos en pantalla, lo que sí es cierto, Alicia, que no es lo mismo leer en pantalla que leer en un libro, ¿sabes? Porque, primero, si estás leyendo en PDF, y hay aspectos del libro que te interesan, si estás leyendo en PDF y hay aspectos del libro que te interesan, tú coges ya, y empiezas a copiar, o lo copias en un cuaderno, o le pasas un copy y lo pegas en otro documento, si te sirve para un trabajo de investigación que estás haciendo, etcétera, que lo estás haciendo por el computador. Pero como lectura como tal, como lectura que te llegue, que te penetre el alma, como que le falta todavía un poco más, ¿no? Claro, yo no me niego porque yo, por ejemplo, que estoy aquí en Chile y que a veces no puedo comprar libros porque por el costo que ellos implican, yo me he podido tener una biblioteca de libros aquí, gracias a internet, en libros en PDF. Mira, yo me resistía a leer en pantalla, porque, a ver, los que nos consideramos lectores, ¿no? Y entonces, tú sabes, decimos, yo soy lector, y me gustan los libros, y me gusta olerlos, y me gusta tocarlos. Nos resistimos durante mucho tiempo a leer en pantalla. Pensábamos que el libro digital era como de una categoría inferior. Uh-huh. Pero resulta que tú lo has dicho, a veces, o sea, mucha gente ha tenido que emigrar. Sí. Ha tenido que irse de su país. Yo no me he ido de Venezuela, yo sigo en Venezuela, pero yo estoy en Caracas. Y yo no me he traído mi biblioteca está todavía en Maracaibo. Yo me he venido trayendo la biblioteca por retazos. ¿Y qué es lo que he tenido que hacer, María? Lo mismo que tú estás diciendo. O sea, acceder y aprovechar la extraordinaria oportunidad que nos ofrece Internet. Porque, fíjate, no hay que demonizar a la Internet. Porque, yo no voy a ese tema con respecto a las posibilidades que nos da. Claro, hay que aprovechar la avalancha infinita de información que nos ofrece. Entonces, libros que yo no puedo pagar, pero que además no ni siquiera puedo conseguir porque no llegan a mi país, porque no llegan, están ahí disponibles, los puedo comprar o están en PDF o me los regalan, me los envían, me los comparten. Entonces yo digo, wow, qué bendición que eso exista y que tengas en tu computador o en tu teléfono, en cualquier parte a donde tú vayas, tú puedas tener, si tienes batería, yo salí corriendo ahorita porque se me estaba terminando la batería, si tienes batería, entonces puedas leer.
Mira, te voy a compartir algo. ¿Qué estamos Dime. haciendo? Una de las cosas que más estamos disfrutando mi esposo y yo es la lectura en voz alta por las noches. Nosotros nos leemos, él me lee a mí, yo le leo a él en voz alta. Eso es una cosa deliciosa, porque no es solo porque podríamos estar leyendo cada uno su libro o en su pantalla, pero que puedas leer y decir, párate ahí, vuélveme a repetir eso, y comentas, ¿no? Sí, Es otra, eso es lo más, el comentar el libro, el pararse y... eso es una cosa deliciosa. Mira, otra anécdota, porque nosotros estamos leyendo El infinito en un junco de Irene Vallejo, lo estamos leyendo en pantalla, pero lo estamos leyendo en voz alta. Entonces, ese libro, que es un libro sobre la historia de los libros, Uy, yo que estoy es una belleza, enamorada de ese libro. es una belleza, pero no es solo una historia de los libros, es una historia de la humanidad y de Es cómo correcto. es una historia de la sensibilidad también. Porque allí se habla de Alejandro Magno. Entonces, por ejemplo, para quien estudia el liderazgo, ese libro, que aparentemente no tiene nada que ver con quien está trabajando con el liderazgo, resulta que sí tiene mucho que ver, porque no estamos hablando de cualquier líder, estamos hablando de Alejandro Magno. De Alejandro Magno, nada más. ¿Y cuál es su relación con la biblioteca, con esa famosísima biblioteca de Alejandría, con los bibliotecarios? O sea, ¿cuál fue su criterio? ¿Cómo comienza ese libro? Los hombres que salieron a buscar los libros en... Dios, entonces es una manera tan sabrosa de Sí, enterar. además lo dicho tan bello, de manera tan expresiva, hasta poesía. Yo cuando leo Irene Vallejo, leo, creo que está leyendo poesía. Y lo otro que me encanta, fíjate, si nos oyera Irene, diría, mira, hicieron un programa para hablar de mí. Ojalá ella se enterara, porque ella ella es mi rockstar ahorita, ¿no? Ella es mi rockstar, mi ídolo del Sí, rock. sí. No pierdo la esperanza de entrevistar a Irene Vallejo, este es un sueño que tengo, ¿sabes? Una cosa que me encanta de ella y que como escritora yo se lo recomiendo a cualquiera que esté escribiendo. Primero que ella se nota en su libro el trabajo de investigación, Sí, señor. porque eso es un trabajo de años de investigación. 4 años le llevó a hacer el libro Irene Vallejo. Imagínate, para escribirlo, pero imagínate cuántos años tiene ella estudiando, porque ella es una estudiosa de los clásicos, ¿verdad? Y lo que a mí más me maravilla de ese libro es primero lo bellamente contado que está. Así es. Pero no es solo eso, es como ella, que está hablando de un elemento histórico, lo relaciona con los elementos absolutamente actuales. O sea, Ese paralelismo es... La lectura en pantalla, de lo hipertextual, de lo virtual, del multiverso. O sea, tú dices, wow, que tú puedas relacionar a los griegos con el multiverso, que tú puedas relacionar al imperio romano con lo que está sucediendo actualmente. Entonces Sí, tú dices, qué maravilla que tú, y eso lo puedes hacer con cualquier libro que esté bien escrito, y te pone a pensar sobre ti mismo, sobre tu evolución, sobre tu propia evolución. Entonces, que te recomiendo El infinito en un junco, Rafa. Búscalo. Ese libro te va a maravillar. El infinito en un junco. Es un libro sobre la historia de los libros. Ella arranca con la Biblioteca de Alejandría, pero bueno, te digo que te pasea por toda la historia de la humanidad. Sí, señor. Es una maravilla, es una maravilla. Entonces, ¿y qué es lo otro que me encanta? Que un buen libro te lleva a otros libros, como un trampolín a otros libros, porque ella
ella hace que no nos quedemos con lo que nos dice ella, sino que queremos ir a leer a todos esos otros autores Exacto, de los que que ella está mencionando en su libro. porque ella no está solamente hablando de los griegos, ella está hablando de los poetas españoles, ella está hablando de la poesía norteamericana, está hablando de la literatura de la literatura latinoamericana, está hablando de los españoles del siglo de oro. Entonces tú dices, wow, me encanta esto, porque te hace pensar en un junco, en el infinito, en un Sí, lo junco. escribió bien, en un junco, el infinito es un junco. Ahorita lo vamos a escribir. Entonces, eso es lo que hace un gran libro cuando está bien escrito. No hace que no te quedes en él, sino que vayas a otros. Es como una gran malla, como una gran red, ¿no? Porque es así como funciona nuestro cerebro también, como una gran malla, como una gran red donde se entretejen muchos elementos, donde un autor te lleva a otro, donde un libro te lleva a una película y eso te lleva a una canción, y esa canción te lleva a una vivencia, y esa vivencia a una receta, y esa receta a Mire, otro por cierto, libro. porque además te habla de la censura también a la que estuvieron expuestos autores. En el libro te habla de censura que en algunos momentos estuvieron expuestos ciertos autores, ¿no? Entonces tú dices, qué maravilla, y dices, pero eso es ella, porque ella es una catedrática, porque ella tiene muchos años estudiando. Bueno, ese es un libro de investigación sobre el tema en el que ella es experta. Pero saben que cada uno de nosotros tiene un tema importante del cual puede hablar, Así. una vivencia única e insustituible que puede comunicar y que no sabemos si puede cambiarle la vida a otra persona cuando la lea. Entonces, ¿cuál es la invitación? Busca qué es lo que hay en ti que tú puedes comunicar, que tú puedes, eh, que puede conmover a otra persona, que puede hacer que esa persona salga de donde está y haga algo diferente. Así Sea es. un libro sobre liderazgo, o sea un libro sobre cocina, Rafa, o sea un libro sobre identidad de género, o sea tu historia o la historia de tus ancestros, sean las recetas sean De las la recetas de abuela. abuela, de tu tía abuela, que van a hacer que tus hijos y tus nietos se reconcilien y conozcan de dónde vienen, aunque vivan en otro país. O que tú hagas por ejemplo, un glosario familiar. Yo tengo la idea de hacer un glosario familiar, porque mi familia, yo soy de Maracaibo, pero la familia de mi mamá es de Trujillo, y tienen unas palabras muy particulares. Mi abuela creaba unas palabras muy particulares. Entonces yo quiero hacer ese glosario, porque esas palabras nos identifican a nosotros, a los Morillo. Yo soy Alicia ¿Tú Montero sabes? Morillo. Tú sabes que Irene Vallejo en esta semana, en esta breve, que está en YouTube, yo solamente coloqué un extracto de la edición en aragonés. Dice, yo crecí entre dos lenguas, la de mi madre y la de mi padre. Y cómo darme cuenta, cómo podía conjugar esto. O sea, y que ninguno de los dos estuvieran por encima del otro, porque era una manera de expresión, ¿no? Entonces, que las mismas cosas se dicen de otra manera en un lugar, pero que al final es lo mismo, y lo hermoso del poder integrar todo eso, ¿no? Eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? Mira, y lo que pueden hacer todas estas personas que se han ido de su país, porque lo eligieron o porque les tocó, ¿verdad? O porque les tocó y están en otra cultura. A lo mejor es la misma lengua, por ejemplo, un venezolano que está en Chile, es la misma lengua, vamos a poner entre comillas, pero sabemos que no es la misma, porque el español de Los Venezuela. modismos aquí son totalmente diferentes. Pero entonces tú puedes hacer los elementos de conexión, ¿ves? Ujú. Y que entonces los niños puedan saber, estos venezolanos o hijos de venezolanos que ahora crecen en Chile, saber, o sea, que eso que ellos llaman palta, en su país nosotros le decimos aguacate, ¿no? Así es.
y que hay una adivinanza relacionada con el aguacate, pues. Entonces, Sí, ese tipo de iniciativa, o sea, imagínate que cada persona escribiera, mira, las, las, las historias esa historia que la abuelita le contó una y otra vez, de cuando ella era no, pequeña. mira, pues, imagínate, si yo contara las de mi abuelo, que nos acostaba en la hamaca, a mi hermana gemela y yo, y todas las noches nos contaba un cuento. Imagínate tú. Y no te digo la historia de tu abuelo, o sea, la historia de tu abuelo, no las historias que él contaba, sino la historia de él. ¿Quién Es era él? correcto. ¿Quién era él? ¿Quién era él? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cómo llegó a ser lo que fue? O sea, imagínate tú, eso es tan sabroso porque a veces nuestros hijos, nuestros nietos no saben quiénes eran sus bisabuelos, sus tatarabuelos, no lo saben. Y, Sí, bien y, y importante, te voy a claro, decir. Muy no, importante. no tiene que ser un héroe nacional, una persona súper reconocida, pero es su abuelo, es su raíz, ¿no? Es su raíz. Entonces, es tan importante, es eso. Y eso lo podemos hacer en un trabajo de escritura, ¿ves? En Claro. un trabajo de escritura, Alicia, para un poco abordar otro tema ahora. sí. Tú que has estado liderando organizaciones como la Cámara Junior, formalmente, vamos a decirlo así, porque sé que además has liderado otras iniciativas en tu vida, en las diferentes universidades donde tú has trabajado, que trabajaste en la Universidad eh, Rafael María Baral, además de Luz, trabajaste en la UNICA también, ¿ok? Eh, dime tú, cómo de todas estas facetas de donde tú has tenido unas responsabilidades de liderazgo, porque yo creo que el docente tiene una responsabilidad de liderazgo, como lo tiene el director de una empresa, un presidente o un jefe de una sección, o el que comande un grupo de personas, el que trabaje junto con un grupo de personas tiene una responsabilidad de liderazgo. ¿Cuál crees tú que es la diferencia que pueda existir, si es que la hubiese, entre el liderazgo femenino y el liderazgo masculino? Que no tienen que ser adversas, ¿eh? O mejores o peores, ¿no? O sea, ¿qué le agrega, vamos a decir, el liderazgo femenino al liderazgo como tal? Que pudiera ser favorable para que, como todos tenemos un lado masculino y un lado femenino, lo que pasa es que la sociedad nos ha más remarcado, ¿verdad? O somos muy femeninos o somos muy masculinos, y si no somos muy femeninos y muy masculinos, pues comienzan las interrogantes. Entonces, ¿cómo piensas tú? ¿Cuál crees que es el elemento fundamental en cualquier grupo donde tú te has involucrado que para ti ha sido un signo de éxito en lo que tú has desarrollado con eso? Yo te diría que el balance entre el interés por los resultados y el interés por las personas. Que haya un balance entre esos dos elementos. A ver, lo que yo he visto es que hay una perspectiva masculina, vamos a ponerle unas comillas importantes, grandes, remarcadas, en la orientación al resultado. Y muchas veces en esa orientación se descuidan las personas que están trabajando para conseguirlo. Yo sé ¿Ves? que la balanza está. Y tampoco irse al otro extremo, porque si entonces convertimos el asunto solamente en un club de amigos, que Así volvemos. todo chévere, pero tampoco podemos olvidarnos de el enfoque en conseguir los resultados. Entonces, ese balance es el que yo he visto que muchas mujeres que son líderes, muchas lideresas, y exitosas logran ese balance entre esos dos elementos. Hola, José Dice Domingo. para ti,
dice aquí, privilegio, amo esa respuesta, no sé a cuál respuesta de nuestra amiga Alicia te refieres. Esa la de lo masculino y lo femenino, supongo. Hola, Milán. Ya. María Fernanda, un momentito, disculpa, María Fernanda, préndeme aquí la luz, por favor, enciéndeme la luz, que ya me estoy viendo oscura. Y aquí el verano se está yendo, el 21 comenzamos otoño, y ya de pasar de las 10 de la noche todavía clara, y ahora, a esta hora ya es oscuro. Ok, el mantener el equilibrio, ¿no? Yo creo que ahí todos tenemos una parte masculina y una parte femenina, y lo importante es el equilibrio entre eso, ¿no? Entre resultado y gente. O sea, no desviarnos uno por otro, porque si no estamos muy, muy mal. Y de la poesía, a ti, ¿qué es lo que más te cautiva de la poesía? ¿Qué es lo que más te lleva ¿cuáles son los temas en general que tú abordas en tu poesía? Si lo tuvieses que hacer clasificación de esto es femenino 100%, esto es sexualidad pura, esto es, no sé. No sé, yo escribo poesía porque me gusta la metaforización de la observación. Okay. Me gusta observarme y observar a otros y luego metaforizar eso que observo. Por eso creo que bueno, la poesía es ¿Te ha pasado la reina de la poesía? ¿Te ha pasado que te ha pasado querer metaforizar a otros y al final te estás metaforizando tú? ¿Te estás dando cuenta que es a ti? Claro, porque es que el poeta es el observador y es el prisma al mismo tiempo. Entonces, es inevitable que al observar a otro estoy autoobservando. Claro, porque de lo que veo allá y me queda aquí es porque algo tengo, ¿verdad? Indudablemente. Tal cual. Entonces, por eso me gusta escribir poesía. Y lo otro que me gusta es la sonoridad. Okay. O sea, la poesía debería ser leída en voz alta. Sí, me dices uno, me encanta esa respuesta, el observador y el prisma. Fíjate. Bueno, te la regalo, Juno. Me encantó el post de ayer. Tu post de ayer me gustó muchísimo. Y mira, te cuento. aquí yo tengo ahora, no sé si lo prefieres hacer tú o lo hago yo por aquí. Pero no sé. Yo tengo por aquí 2 poemas tuyos que los conseguí en YouTube, leídos por José Cervantes, de Editorial Sultana del Lago, que tiene el programa Feria de Alegría, que leyó dos poemas tuyos del libro Primera Persona, que fue Tregua, y la de la de la batalla campal en el sexo. Que me pareció impresionante, me encantó. O sea, me encantó porque yo creo que esta es la historia de muchas personas en un tiempo de su vida, ¿viste? Es la impresión que a mí me da. Quizás ya después superada. Yo me vi retratada, te confieso. Yo siento que ya yo superé esta etapa. Ahora vivimos de forma diferente. Dice la correctora, mi querida profe Alicia, siempre enseñándome y respaldándome en todo. Un gran abrazo. Un abrazo, Desiree, me encanta lo que estás haciendo. Dice uno que lo lea la autora, así que si quieres leer Tregua o el otro, el primero que te dije, que es claro que según José Tregua es el que más le gustó del poemario a él, ¿no? Ajá, bueno, voy a leerles Tregua, pues, que es un no, o léelos dos. Leo los dos. Si tienen paciencia, pues puedo leer los dos. Claro, sí, eso está muy sabroso. La conversación está muy sabrosa. Esta es la edición
esta es la edición que hizo Sultana del Lago, el libro Primeras Personas, y el poema dice así: tregua. Adelanto mi labio inferior, rindo mis armas ante tu negativa rotunda a concederme una tregua. Mido la intensidad de la quemadura en el dorso de mi mano derecha. Prometí, pataleé esta aguerrida soledad. Vencida o vencedora, enarbolé la bandera blanca de mis piernas en tu espalda, firmantes de armisticios. El tiempo se corta en rebanadas dolorosas hasta la próxima batalla horizontal. Me encantó, porque es tan... Yo me lo figuro todo, yo o sea, yo me imagino la escena. Lo que me gustó de ese poema es que me gustó imaginarme la escena. ¿Ah? Mira. Te la imaginas y recuerdas. Bueno, mira, Alicia, aquí hay uno que yo lo tengo escrito, pero obviamente yo no lo voy a leer porque eso es tuyo, que se llama, y que me encantó también del poemario, que se llama A pesar de las verdades. Por favor, lee ese, que me encanta. Bueno, a pesar de las verdades. Él come las migajas que encontró en el bosque, pierde el camino de regreso, urde un laberinto harapiento de excusas. Ella decide con impertérrita fe que lo quiere a pesar de las verdades. Me encantó. A mí me retrató ese poema. Así pasa, que uno decide amar a pesar de las verdades. A pesar de las verdades, a pesar de las verdades, ¿qué se puede hacer? Sí, Aceptarlo, no hay otra. Bueno, este libro Primeras Personas y otros poemas pueden ¿Dónde comprarlo. lo pueden adquirir? Por favor. Pueden comprarlo, está disponible en Amazon en tapa blanda, o pueden descargarlo en versión electrónica. No, eso no se llama descargarlo, pueden adquirirlo y lo leen en versión electrónica. Ok. Ajá. Sí. Dice desgarradoramente cierto, dice Desi la correctora. y Dalita totalmente, y Guno precioso, y Milonga hermoso. Bueno, ¿viste? Saludos a Milagros, a Desi y a Dalia. Dime, ¿cuál es el que más te gusta de ese poema que escribiste, de ese poemario? ¿Cuál es el que más te llega intensamente? Mira, hay un poema aquí que, bueno, este libro es muy especial para mí porque aquí estoy yo durante muchos años. O sea, esa es la Alicia que no se quería mostrar durante mucho tiempo y que luego decidió, voy a decirlo, sin miedo, adelante. Sí, bueno, pero yo sigo siendo esta y otra, pues, y soy también la que está escribiendo los poemas que van a salir en otros libros. Claro, Sí. claro. Es una época de tu vida. La vida lo permite. Mira, voy a leer. Vamos a leer. Bueno, voy a leer un poema que le gusta mucho a mi querida Milagros Cardoso, que se llama Nomo Renge Kyo. Perdón, discúlpame, repite el nombre. Tiene un título en otro idioma, Okay. que es Nan Myoho Renge Kyo. Y dice: Nan Myoho Renge Kyo, paz y tranquilidad para tu corazón y para tu alma. ¿Qué más puedo desear a un caballero, samurái hallado en Maracaibo, señor de mis luchas y mis ayunos? Doblo mi espalda como reverencia última en harakiri por estos meses de tratarnos con palillos, de callarnos monosílabos, de caminar más de 3 cuadras detrás de ti, siguiendo tus huellas, en pos de tu olor.
en este bochorno tropical, rojo y negro de ruptura, blanco de sangre, de noche, de misterio, te dejo ir. ¿Por qué el nombre está en japonés? Bueno, porque esa frase significa, se usa para desearle paz y tranquilidad a otra persona. ¿Cómo comienza luego? Bueno, cuando lo comienza, prácticamente está traduciendo el significado de la palabra inicial, ¿verdad? Sí, se dice que uno no debe explicar No, la te pregunto, poesía. te pregunto. No lo digo por esta frase, sino porque, bueno, porque cuando después de una ruptura que puede ser muy tormentosa, muy dolorosa, Ah, como un ya. huracán, pues llega un momento que Ya. Ahora sí. Ahora uno sí. puede llegar a desearle, y ojalá así sea siempre. Uno le puede desear a la otra persona paz Cierto, y tranquilidad. ¿verdad? Y además, Antes cuando sí, se lo deseas, sintiéndote que tú estás en paz, que es lo claro, importante también. Que eso es lo. sí, Alicia, y dime una cosa, ahora vayamos a tu parte de en qué tú puedes apoyarnos a lo que queremos escribir, a lo que queremos ser conducidos, que es diferente a lo que normalmente hagan nosotros. ¿Cuál es tu punto de diferencia con respecto a otras personas que se dedican a apoyar a nuevos escritores, no importa la edad que tengan, ¿verdad? Que quieran escribir cuentos, poesía o, o novelas. Pero antes de que me respondas eso, quiero preguntarte algo, ajá, porque me llamó la atención. El fanzine, ¿ok? ajá, Que ya ustedes hicieron una primera publicación en sus ediciones de eso. Es una especie de cuento corto que viene en un formato desplegable sí. y que, te pregunto, eso a la hora de venderse, puede tener tanto peso como el que tú, o sea, si la obra es buena, si lo que se cuenta es bueno, como cualquier otro libro que tenga 50, 60 páginas, por decirte eso, puede llegar a ser tan famoso y reconocido. Mira, no lo sé todavía, Ok. pero creo que un poema que sea memorable o un cuento puede llegar a ser inolvidable para alguien. Eh, yo en estos días leía un post de mi querido compañero Mario Morales. Uh -huh. Revisen esta cuenta. Se llama Escribidor 1959, arroba Escribidor Uh -huh. 1959. Él habla sobre literatura norteamericana sobre todo, Uh pero no -huh. exclusivamente, no exclusivamente. Y precisamente estaba hablando en estos días sobre Uslar Pietri, Uh -huh. nuestro querido escritor venezolano Uslar Pietri. Y él mencionaba un cuento que para mí es entrañable, que se llama La lluvia. Es un cuento tan hermoso ese cuento, tan duro. Y él decía que ese cuento en su momento eh, se adelantaba a un texto como a los cuentos de Rulfo, que son, Uh bueno, -huh. son muy conocidos, o, o a una novela como El coronel no tiene quien escriba, porque están allí unos ancianos que están Uh -huh. esperando algo que nunca va a llegar, Uh ¿no? -huh. Entonces está la esperanza, la tristeza, la soledad, bueno, hay tanto retratado allí. Y cuando él lo mencionaba, yo decía, Dios, ese cuento es tan hermoso. Y ojo, no es bonito, pero está tan bien escrito que a mí me parece que es un relato inolvidable. O sea, si con ese cuento se hiciera un fanzine o una plaquette, no necesitaría más, porque ese cuento por sí solo
es, es, es especial, ¿ves? Entonces hay poemas que tú lees un poema de un libro y por ese poema ya Ya vale la basta, pena haber comprado. el libro, ya solo por eso. Entonces tú dices, wow, yo podría haber comprado ese solo poema, y hubiera pagado el precio del libro completo, porque ya solamente eso lo valía. ¿Me explico? Entonces tú dices, como cuando compras un disco por una canción. O Es correcto. sea, valió la pena comprar el disco por esa canción. ¿Ves? Y lo pagas y lo pagaste con gusto, ¿no? Y a lo Ahora, mejor cuando ¿cuánto hay que derrumbar algunas barreras o creencias en la gente que el libro tiene que ser de una determinada número de páginas o mínimo tantos poemas o cosas por el estilo? Que porque tradicionalmente se ha visto de esta manera. mira, no sé, mira, ¿qué te puedo decir? Eso es como pensar que un autor es más importante que otro porque uno tiene 25 libros y el otro tiene 3 o 5, ¿no? Ya, O sí, sea, claro. para mí uno de los más grandes escritores de la lengua española es es Juan Rulfo, precisamente, y tiene 2 libros, una novela, un libro de cuentos, y tiene también unos guiones cinematográficos, pero sus 2 grandes obras, que son El Llano en Llamas, los cuentos, y Pedro Páramo, Mm, esos 2 libros hicieron que tuviera un puesto en la literatura universal. No tuvo que escribir. sí, sí, qué bueno saber, Entonces, qué bueno saberlo. Por aquí dice alguien, por aquí dice ya te voy a decir que no dice, ¿ah? Ah, mm, mm, gracias a las personas que se están conectando. ay, se sigue Dice alguien preguntando. que lea Invitación unilateral, que es uno de los Ah, poemas que también está allí sí, en ese, primera persona. euro me está Mira, jugando para este me atrás. gustó mucho, ¿sabes? Porque además habla de mucha sinceridad y honestidad de tu parte. Ah, que yo no quiero gente que no me interesa. A lo mejor hay alguno o alguna por ahí que se vea también identificada en este poema que yo escribí hace ya varios años. Este, saludos a Euro. Por Así cierto, es, tienes rato. Euro Montero que está por allí, saludos a Neti también, y a Milagro Melián, que antes de leer el poema tengo que decir esto, porque estoy feliz de que ellos 2 estén precisamente aquí escuchando. Milagro Melián, que fue mi estudiante en algún momento en la Escuela de Letras, es una de las poetas que está participando en la exposición que vamos a inaugurar el 16 de marzo en Maracaibo, junto a los collages de Euro Montero, a quien también conocí en la Escuela de Letras. Y bueno, la vida nos ha juntado maravillosamente también en este proyecto hermoso, para el que quiero invitar a toda la gente de Maracaibo que está por allí, y los que no están, pues que vayan, díganle a la familia que vaya, le tome fotos y le pase videos, porque esa exposición va a estar hermosa. Yo voy a Poesía. aprovechar ahora del curso que voy a comenzar en la semana que viene. Voy a hacer contactos allá para ver si se puede hacer algo de braille, escritura braille aquí con la editorial tuya. Que sí, mira, poesía de mujeres venezolanas y norteamericanas. Todas las norteamericanas son fallecidas y las poetas venezolanas están todas vivas. Eh, eh, hay muchas más venezolanas, hay varias de Maracaibo, aunque no están viviendo en Maracaibo, y yo estoy orgullosísima de todas las poetas que están allí. Es un Mira, hay jóvenes, muy jóvenes de 20 y pico, como Milagro, hasta 30 y pico, hasta 70 y pico, porque ahí Uy, está, bastante. Bueno, Alicia, nos pasas el en vivo, como nos pasa los en vivos de lo que vas a Caracas. claro, claro que sí, ahí tengo que buscar a alguien que grabe mientras le están sucediendo las cosas, porque como dice el refrán, yo no puedo estar repicando las campanas y caminando en la protesta. Claro, ¿Eh? claro, claro.
voy a lograr que alguien, les aseguro que alguien va a grabar por lo menos el acto de instalación, que seguramente va a estar hermoso. Bueno, entonces, Invitación unilateral. se llama Declaración y Contrato Unilateral, Ajá. que es el poema Exacto. que este libro. Dice: rehúso jueves de tregua, agosto de lluvia y edificios, cuadros mirando a las paredes, restaurantes sin gente, whisky sin hielo, sudor sin hombre, mujer sin ganas, domingo con niños y borrachos, no libros, no mantas, sexo comedido, no café, sí aspartame, comida sin sal, sin grasa de mentiras. Vivo, tomarnos de las manos, sin que nadie nos vea, ni nosotros, hijos de otros, nunca nuestros, prohibidos, 3 cervezas peligrosas y olvidadas, no los viajes, sí moteles, no los cines, no poemas, sí los libros, no las fotos, el teléfono con alias, sin repiques, las excusas, no razones para estar. Prefiero no de novios, sí colegas, celestinas, sí que hablen, no me importa, sí que envidien, no recuerdo, sí presente, no futuro, no pelea, sí susurro, no canciones, sí tu amante, no aburrida, sí tu cómplice. Ofrezco, no los sábados, ni las noches, sí las tardes, sí los lunes, no diciembre, sí los martes, sí cocina, mucha cama, no la escoba, sí conversa, no las compras, sí en los carros, sí mi boca, sí mi cuerpo, sí mis ojos, sí mi tronco, sí mis piernas, donde terminan y donde comienzan, y mis manos que te tocan, te escriben y desean, te borran y te hacen hoy y cuando lo decidas, sin firma, pero con toda la intención. Es que este súper descriptivo, buenísimo. Ahí no se queda nada en la tinta. Maravilloso poema, dice por aquí uno, Euro Montero también, psicólogo Milagros Cardoso también, bueno, todo. Gracias. Realmente Gracias por fabuloso. Yo me quedé sorprendida con lo su poco que he visto, pero de verdad me encantó. Gracias por su Ah, Muchas gracias a la gente que está escuchando esta conversación y esta lectura de poesía. dime una cosa, ¿y tú qué le dirías a las mujeres, siendo que estamos en el preámbulo del Día de la Mujer? ¿Qué les diría? Hoy que el mundo de la mujer está en tan revuelto, estamos en un tiempo revuelto de mujeres. Mire, saludos Régulo. Régulo, por ahí te tengo una buena noticia. Tienes que, después te Arreglo cuento. Pachano. Sí. Sí, señor, de la exposición que Bienvenido, hay en Arreglo. Maracay. Claro, nuestro querido Régulo. Mira, ¿qué le diría yo a las mujeres? Hay, hay tanto discurso ahorita dirigido específicamente a la mujer para que nos reconozcamos, para que nos demos el valor que tenemos, para que nos sintamos orgullosas de quienes somos. Y yo yo apoyo todos esos discursos. Yo apoyo todos esos mensajes y todas esas invitaciones. Yo invito a las mujeres y a los hombres también a que se den la oportunidad de reconocerse y de respetarse como son, que nos respetemos como somos, porque hemos vivido tanto tiempo, María, queriendo vivir de acuerdo a lo que los otros esperan de nosotros. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Que, y mire, suena tan sencillo decirlo, pero es tan complejo que tal vez después de los 50 años yo digo, si yo hubiera sabido esto a los 20, pero tal vez si lo hubiera sabido a los 20 no hubiera escrito las cosas que estoy escribiendo. Así es. Porque bueno,
porque la vida es así, Así es. porque la vida es así. Porque no somos Benjamin Button, ¿verdad? Que nacemos viejos y morimos muchachitos, sino Exacto. que nacemos niños y bueno, y vamos aprendiendo y vamos viviendo. Y bueno, y esa es una de las bellezas de la vida, pues, que no nacemos aprendidos, sino que vamos aprendiendo, vamos creciendo. Y una de las cosas más importantes es aprender a querernos, a sentirnos cómodos en el cuerpo que tenemos, en, en reconocer nuestras luces y nuestras sombras, María. Bueno, en tratar de disminuir las sombras en la Claro. medida y en aumentar las luces, pues, en aumentar las luces para hacer una vida más sabrosa, más vivible, más amable también. Quitarnos las ataduras, dice Gatorita, estoy de acuerdo. Creo que nacemos como muy con la escuela, la familia, los prejuicios, nos vamos como amarrando muchas cosas y después es que pues nos vamos dando permiso de ir aflojando esas ataduras, esos hilos, a veces son mecates, ¿no? Son cadenas a veces, Yo te digo, pero yo me he dado el permiso a esta edad de vivir la vida que quiero vivir. Y eso está tan claro en mí que nada, ni nadie, es que nadie me va a hacer retroceder en lo que yo quiero ser y en lo que yo soy, en lo que me siento que soy. así es. No lo va a Ay, hacer. Porque Saredil, sí, Saredil Machado. Sareldi Machado. ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué belleza! Hola, Saredil, muchos saludos. Qué alegría ver tanta gente Sareldi está bonita por en aquí. México. Claro que te lo envío, Rafa. Claro que te... ¿Cuál quieres? El último, declaración y contrato unilateral. Claro que te lo envío. Por supuesto que sí. Por correo te lo envío. Y De todas también puedes, maneras, esto no es, también puedes esto enviar no, el libro electrónico, pero también te lo envío. Claro que sí, con mucho tú te amor. lo puedes enviar, ¿no? Pero en el YouTube, en la cuenta de José Cervantes, aparece el poema, porque él leyó 3 poemas tuyos en el programa que te dedicó, y allí está ese poema con el de Tregua y el anterior. Y Así que esos 3 poemas están allí. Leído por él, que además lee muy bien, ¿no? sí, sí, sí. Luis Peroso lee muy bien, él es poeta además y es Sí. editor. Está haciendo un gran trabajo allá en Maracaibo, haciendo mucha promoción cultural. Entonces, para terminar, que fue la pregunta que te hice antes de interrumpirte, cuando lo del mensaje de la mujer, ¿cuál es el punto de diferencia que siente que tiene Alicia Montero en su proceso de acompañamiento, asesoría, mentoría para personas que quieren publicar o escribir un cuento, una historia o un libro de poesía? Mira, yo diría que ah, que sigo siendo yo, siendo mentora o tutora de escritura. O sea, que así como me están escuchando aquí, que me gusta leer, que me gusta la cocina, que tengo un hijo, que tuve miedos y temores para escribir y para publicar, y que aprendí a vencerlos y ahora no me para nadie, pues como sé lo que es eso, pues puedo acompañar a alguien que esté pasando por procesos similares, acompañarlo y que supere eso hasta que vea su libro publicado y con todo lo que eso significa. ¿Ves? Creo que eso es un elemento que me distingue a mí, bueno, de cualquier otra persona. Que yo voy a ser yo, voy a seguir siendo así como soy yo cuando esté acompañado. Así tal cual. ¿Cuánto tiempo? Uy, ya tenemos exactamente 2 horas y media.
Bueno, querida Alicia, de verdad ha sido para mí un honor tenerte hoy. Tenía muchas Para mí ha sido expectativas y con esta entrevista y, y creo que de mi parte, por lo menos yo espero que la audiencia también sientan que se han cubierto las expectativas. Me alegró conocerte en estas diferentes facetas y ojalá podamos retomar los grupos de héroes y sí, o los otros, ojalá. las otras lecturas que me encantaban esos sábados de reuniones que con Armando, contigo y con el resto del grupo. Ojalá. Yo sé que cada uno está en sus proyectos particulares, pero bueno, ojalá. Aunque sea una vez al mes que nos reunamos. A mí me aportaron mucho, mucho, mucho. Y bueno, y darte las gracias por la generosidad, por el tiempo que has dedicado y a la audiencia que hoy ha sido prácticamente gente tuya, muy pocas mías, los míos están llegando apenas ahora, pero que sin embargo son bienvenidos y pueden verlo en diferido. Y gracias, Alicia, porque de verdad eres un ejemplo a seguir como ser humano Muchísimas y un orgullo de que seas Juliana de paso. gracias. Celebremos el mes de la mujer con, con esta exposición, honremos lo femenino que hay en cada uno de nosotros. Así es, así es. Un abrazo, queridos amigos, feliz noche ustedes en mí y yo en ustedes. Gracias, Alicia. Felicidades. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.